Hola, pastora, ¿me escucha? Sí, sí, Consulta sí, porque enganchó 8 y 5, 8 y 6 y ya no, sí. todo lo que se hizo en el examen, usted después pasa la puntuación. Claro, yo la di ahora para que se lo autocorrijan, Sí, sí, bueno, pero usted pero después, si no, después yo te tengo de los exámenes que me han llegado a mí. Y por favor, quien no lo hizo, que se comunique conmigo y me avise, porque entonces yo no lo saco del el formulario, para que los que no hicieron lo puedan hacer. Pero mañana, ya después lo voy a sacar, porque si no... pero mi consulta es, esto, el error fue un error de sistema, digamos. Sí, yo cometí el error al hacer el formulario. No conecté con la respuesta. Por eso Ah, es ok, que ok. hoy lo vimos, dimos las respuestas correctas para que el que lo hizo y tiene su copia sepa el puntaje que tienen. Dale, perfecto, ¿Eh? perfecto. Así que Gracias. para que sepan, ya el próximo lo vamos a hacer O completo. sea, si quiere el próximo nos autocorregimos 10 de 10 para todo. Claro, no, no, pero este era un examen fácil, así que la mayoría están todos correctos. Son algunos Ah, nomás que tienen algunos errores. Así que perfecto. bueno, hermano Pablo, ya que tiene su micrófono abierto, ¿por qué no ahora para comenzar? Buenísimo. Bueno, vamos a orar. Señor Amén. Jesús, te damos gracias, Padre del Cielo, por estar en esta nueva reunión de martes, Señor, con nuestra pastora, Señor, y todos los alumnos que estamos acá presentes, Señor, del otro lado de la pantalla. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo esta reunión, esta clase, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y que quede, Señor, grabado cada cosa que se habla, Señor, y que aprendemos y que tú nos enseñas día a día, Señor, en nuestra rutina para poder multiplicar, Señor, a todos los que podemos llegar nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con los artículos de fe. Vamos por el artículo de fe número 13. Si ustedes tienen sus cuadernillos, si lo han imprimido, pueden ir viendo, que es moderación. Es el artículo de fe número 13. El, el El folleto que ustedes tienen dice, creemos que la moderación, la vida equilibrada del creyente debe ser obvia a todos, que el creyente nunca debe ir a los extremos de fanatismo, que el andar del cristiano debe ser maduro y estable, nunca grosero y arrogante, siempre gentil y humilde, misericordioso y bueno, que el cristiano debe actuar como Cristo actuaría. Cuando yo preparaba la clase, en el versículo que ustedes también tienen allí, Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Saben que encontré que Matthew Arnold tradujo esto como la dulce moderación. Decía, si nosotros lo traducimos de esta manera, dice, vuestra dulce moderación sea conocida por todos los hombres. Debemos ser entonces moderados, debemos ser racionales, como cristianos no podemos actuar a veces que nuestra boca actúe más rápido que nuestra mente. Debemos pensar lo que decimos, debemos hablar con fundamento. Y no debemos ser tampoco intolerantes. Ahora bien, tenemos que tener convicciones profundas, es decir, yo como un cristiano maduro en el Señor, debo saber lo que yo creo. No debo solo saberlo de conocimiento, sino que debo asimilar en mi vida mis creencias, mis convicciones, porque a veces cuando mi convicción no está segura en mi vida, cuando yo no estoy seguro de lo que creo, entonces puedo comenzar a desviarme cuando escucho otro tipo de doctrinas, cuando escucho otro tipo de cosas. Tampoco tengo que ser fanático de encerrarme o de hablar solo mi verdad. Y vieron que a veces nos encontramos con cristianos que todo lo relacionan con la vida cristiana, todo lo relacionan con sus conocimientos, todo está ese
fanatismo, siempre tratando de enfatizar en algún punto, por pequeño que sea, de hacer que yo sé. Todos nos preparamos, todos estudiamos, pero hay algo que es real, no lo sabemos todo. Siempre se toman las huellas dactilares cuando uno es condenado para que eso vaya al Registro Nacional de Residencia. ¿Cómo? Disculpe, no sé quién habló. Que me repita, no escuché. ¿No? Bueno, entonces, a ver que tengo unos mensajes que no los vi. Entonces, debemos nosotros saber, em, el material lo mandó la pastora Florence a los directores, yo no lo mandé. Son los cuadernillos que la pastora Florence mandó. Así que los directores lo deben haber mandado a los grupos. Entonces vemos que tenemos que enfatizar en Cristo, es decir, yo no puedo, tenemos que mostrar a Cristo verdaderamente. Mi vida tiene que estar centrada en Cristo. No puedo eh, hacer solo yo, como les decía recién, perdón que interrumpí. No lo sabemos todo, no importa los años de ministerio que tengamos. Nos vamos preparando y teniendo conocimiento todos los días y vamos aprendiendo algo nuevo en el Señor todos los días. ¿Le ha pasado que ha escuchado o ha escudriñado o ha leído varias veces una misma porción y cada día Dios le habla de una manera distinta sobre esa porción? Entonces, todos aprendemos todos los días y el cristiano debe basarse en convicciones profundas, en la seguridad de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Hay otra versión de este versículo que traduce como que vuestra amabilidad sea evidente a todos. Debemos ser, el versículo que leíamos dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Debemos ser amables, no debemos eh, cambiar, no debemos ser arrogantes, a eso también se refiere este versículo. Miren, encontré en cuanto a nuestra moderación, encontré un ejemplo que me gustó mucho y es el de una rueda de bicicleta. Cuando nosotros nos imaginamos una rueda de bicicleta, vemos que tiene un eje donde la rueda va agarrada al cuadro de la bicicleta y los rayos forman como porción, como cuando cortamos una tarta, digamos, o una pizza en triángulos. Los rayos son de esta manera. ¿Qué encontramos acá? Es decir, si en una rueda de bicicleta el eje se sale, o vemos que la rueda, la bicicleta no avanza. Si un rayo se rompe, tampoco avanza bien. Es como que va de un lado para el otro. Y esto podemos ejemplificarlo en nuestra vida, en nuestra moderación. Nuestro eje es Cristo. Si Cristo no es el eje de nuestra vida, entonces no podemos ser amables, no podemos tener una vida equilibrada en cuanto a nuestra vida espiritual, porque Cristo no es el centro de nuestra vida. Y en cuanto a los rayos, es todo eso que nosotros debemos equilibrar en nuestra vida a partir de Cristo. Por ejemplo, debemos tener equilibrio respecto a nuestras responsabilidades. Lo importante es que lo importante en nuestras responsabilidades en el Señor y aún fuera, en lo secular, no es que a mí no se me escape nada. ¿Cómo? Por ahí escucho y no sé si me hablan a mí o se les ha abierto el micrófono, disculpen. No es entonces que nada se escape de mi control. El equilibrio es que todo esté bajo el control del Señor en mi ministerio, en lo que yo haga, en donde yo me mueva. No es que yo tengo que tener el control de todo, sino que lo pueda dejar
en las manos del Señor. ¿Será esta la mejor manera de encontrar este equilibrio en mis responsabilidades? De estar tranquilos, de estar confiados, sabiendo que todo está en las manos del Señor y que Él no se equivoca. Pedir la dirección de Dios para poder tener este equilibrio. También debemos tener equilibrio en nuestros cultos, es decir, está muy bueno que nuestro culto sea como ese gozo solemne, es decir, nos debemos en nuestro culto al Señor. Debemos tener un culto alegre al Señor, pero también respetuoso, también reverente, es decir, sabiendo lo que estamos haciendo, no de una forma desordenada, ya que Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios me pide que yo le adore en espíritu y en verdad. Y esta es la forma de equilibrar entonces nuestros cultos. También, que por ahí es lo que más cuesta, es el equilibrio entre hablar, escuchar y saber cuándo tenemos que callar. Esto por ahí es lo que al creyente más le cuesta. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, entonces necesitamos el equilibrio y la sabiduría de Dios para saber cuándo debemos callar, para saber cuándo debemos escuchar y para saber cuándo debemos hablar. Vio que hay personas, hay cristianos. ¿Por qué debemos saber escuchar? A veces hay cristianos que alguien le está contando algo, inmediatamente le corta con su testimonio, inmediatamente le corta con lo que la palabra dice. Y nosotros tenemos que ser ávidos para escuchar, tenemos que saber escuchar a la otra persona para poder entonces mostrarle la verdad de Cristo. Yo no puedo solo hablar yo, tengo que escuchar, que Dios me dé la sabiduría necesaria para poder hablar lo que la persona escucha, porque a veces la persona a la que ministramos necesita hablar y nosotros no la estamos escuchando. Y lo que menos necesita quizás en ese momento es escucharnos a nosotros. Entonces, tenemos que ser sabios y tener ese equilibrio en todo, saber cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que escuchar y cuándo tenemos que callar, porque eso también. Saber cuándo tenemos que callar también es gentileza, como dice Filipenses 4:5, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Entonces, que sepamos movernos de esta manera, ¿sí? Que podamos edificar a otros, que tengamos la gracia para ministrar a otros, para que cuando la gente necesite realmente pueda hablar con nosotros. Si nosotros somos cortantes, si no escuchamos, si solamente nos creemos superiores a los demás, entonces no vamos a servir de nada en el servicio. También equilibrio entre el fondo y la forma, es decir, hay que presentar el Evangelio tal cual es, no hay otro Evangelio que podamos presentar que la palabra de Dios, que a un Jesús salvador, sanador, bautizador, un Jesús que viene a buscar a su iglesia, pero tenemos que tener ese equilibrio y ese cuidado de ver cómo lo presentamos, cómo le hablo a la gente de Jesús, cómo se lo presento. Y algo más que quizás es lo que se contradice, cómo lo vivo. ¿Qué hago yo con eso? O sea, yo vivo lo que predico, vivo lo que digo de Dios, vivo de acuerdo a la palabra de Dios o yo predico una cosa y vivo otra. En el camino del Señor, como hijos maduros, moderados, como equilibrados, el equilibrio está ahí. Yo tengo que predicar lo que dice la palabra, pero tengo que vivir de acuerdo a lo que predico. Mi vida debe ser íntegra para el Señor y en el Señor. Si yo soy una persona de que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo puedo predicar lo que la palabra de Dios me dice? ¿Cómo puedo pararme delante de un grupo de personas y decirle, la palabra de Dios me dice esto, que yo debo ser íntegro si yo no lo soy?
La palabra de Dios me dice que yo debo ser equilibrado, que debo amar si yo no amo. Que el fruto del Espíritu dice que debo tener paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, si yo no lo vivo en mi vida. Entonces, esto también es equilibrio, esto también es una vida equilibrada. Lo que predico con lo que vivo. Porque a veces también sucede que se vive de una manera afuera y se vive de otra manera en casa. ¿Qué pasa con los que me conocen quién soy de verdad? ¿Qué pasa con los que me conocen una forma de ser y que afuera me muestro de otra manera? Eso no es integridad, eso no es equilibrio. El cristiano debe ser transparente, debe moverse en todos lados de la misma manera y esto también lo es. Entonces, también equilibrio en las buenas intenciones y en realizar esas intenciones o realizar lo que tenemos intención de realizar. Vieron que hay un dicho en el mundo, no lo dice la palabra, que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. También esto es falta de equilibrio. Lo que digo con lo que hago. Entonces, hay algo que es una verdad y es que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Como yo actúe, me van a conocer. Yo no puedo mostrarme de una manera y ser de otra manera. También la palabra de Dios me dice que de la abundancia del corazón habla mi boca. Entonces yo tengo que ser equilibrado en todos los aspectos de mi vida, por sobre todo en esto, lo que predico y lo que vivo, cómo me muestro y cómo soy. Equilibrio también entre estudio y servicio, y entre servicio y adoración. ¿Por qué? Que yo tenga todos los seminarios que me pueda anotar, que yo tenga todos los títulos eclesiásticos que pueda tener, todos los, no sé, todos los cursos que pueda hacer, pero eso no me produce espiritualidad si yo no tengo una buena relación con Dios. Tengo conocimiento, seguramente, pero no tengo la relación con Dios como para cumplir el propósito para el que Dios me ha llamado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucho conocimiento y no produzco en mi vida, no tengo esa relación con Dios, no tengo una vida espiritual, entonces de nada me sirve el conocimiento si yo no lo pongo en práctica en mi vida. De nada me sirve estudiarlo, saberme como todos sabemos desde que íbamos a la escuela dominical, quienes nos congregamos desde chiquito, los frutos, el fruto del Espíritu, si no lo voy a poner en práctica en mi vida. De nada me sirve conocer la palabra de Dios si yo no lo practico. Entonces, debemos practicar lo que la palabra de Dios dice. Debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y debemos entonces servir de esta manera. No me sirve tener una buena intención para servir. No me sirve tener el conocimiento que pueda adquirir de distintos estudios para servir si yo no vivo una vida de acuerdo a la palabra de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. ¿Sí? También tenemos que tener un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Es decir, tengo que tener un equilibrio entre mi vida y la vida con quienes me rodean. Es decir, no somos eh, no somos una isla, no somos una persona sola, no somos algo aislado, un cuerpo aislado. Somos agentes de influencia para otros y otros son agentes de influencia para nosotros. Quienes llevamos tiempo en el camino del Señor, hemos tenido pastores, líderes que han sido agentes de influencia. Hoy tenemos mentores, tenemos líderes, tenemos pastores que son agentes de influencia para cada uno de nosotros. Pero también nosotros somos agentes de influencia para el otro. Es decir,
dependemos los unos de los otros. No somos personas aisladas. Y esto también es equilibrio. Esto también hace que mi fundamento sea y que yo crezca en las cosas del Señor, que yo ya no sea un bebé como dice Efesios 4, 14 y 15, que está en su librito. Entonces, esto hace que yo ya no sea un bebé, sino que tenga conocimiento, pero tengo que recibir entonces de otros y yo tengo que dar a otros. Por ejemplo, aún como iglesias locales, no podemos manejarnos en forma aislada. Pertenecemos a una institución y somos influenciados por quienes están a cargo en la directiva nacional. Como pastores recibimos esa influencia y como pastores le damos o influenciamos al pueblo con la visión de quienes nos lideran. No somos agentes aislados, ni personalmente ni grupalmente. Por ejemplo, en una iglesia, las damas no son aisladas del pueblo de Dios, no son aisladas de la iglesia local. Todas somos partes de un cuerpo y todos formamos entonces, hacemos ese equilibrio entre todos, porque eh, la palabra de Dios dice, una casa dividida sobre sí misma no prevalece. Entonces debemos ser un cuerpo, debemos tener ese equilibrio entre lo que a mí, lo que yo hago y lo que los demás hacen, entre lo que yo recibo y lo que yo puedo dar a otros. Es decir, somos partes de un cuerpo, no somos personas individuales. Cuando nosotros leemos Colosenses 3, 12 y 13, vemos que somos llamados también al equilibrio entre la fe y las obras. Lo hablábamos recién, entre la teoría y la práctica. No me sirve de nada la teoría si yo no lo pongo en práctica. Entonces, somos llamados también al equilibrio entre mi pensamiento y mi acción, lo que yo pienso y lo que yo hago. La doctrina es un poco un resumen de lo que hemos visto. La doctrina que aprendemos y la vida que vivo. Entonces, como seguidores de Cristo, tenemos que ser ejemplo de dominio propio, de templanza, de pasión, del fruto del Espíritu. Debemos tener compasión, tolerancia, firmes convicciones de lo que yo creo. O sea, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en esta materia que la conocemos todos, pero no es simplemente conocimiento. Yo debo tener la convicción que la doctrina cuadrangular es un evangelio completo. Yo debo defenderlo, yo debo saber cómo defender esta doctrina y para eso tengo que conocerla y para eso tengo que vivirla. Yo no puedo entonces em, formar parte de la iglesia cuadrangular si no estoy convencido o convencida que la doctrina cuadrangular es el evangelio perfecto. Porque si no, no me serviría estar en la iglesia cuadrangular si no estoy convencida de su doctrina. Entonces debemos permanecer de esta manera y mantener el equilibrio y la moderación en toda nuestra vida. ¿Sí? El próximo, antes de pasar al próximo, Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos. Seguimos en moderación. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo formar parte de una congregación donde no me hablo con el 40% de los hermanos o con el 50%. No puedo formar parte del cuerpo.
participo de la Santa Cena si la palabra del Señor me dice que me analice y que debemos estar en comunión con los demás. Yo siempre hablo con la gente de mi iglesia, eh, hay algo que es real. No con todos los, hablo como pastora, mi experiencia, no con todos los hermanos de la iglesia tenemos la misma afinidad. Con unos a lo mejor nos juntamos a comer o nos juntamos a tomar un mate o nos quedamos hablando mucho tiempo después del culto, pero esto no es que yo no ame al resto. Debemos amarnos los unos a los otros, aunque tengamos más afinidad con unos que con otros. Y lo bueno es que si yo tengo algo contra mi hermano, yo pueda hablarlo, pueda charlarlo, pueda ponerme a cuentas para entonces poder, porque esto también es equilibrio, esto también es mansedumbre, esto también es templanza, esto también es poder llevar una vida ordenada en la presencia del Señor y es ese amor que Dios nos da, el que perdona lo que nos puedan hacer. Entonces es bueno que tengamos en cuenta esto, que veamos eh, cómo estamos formando parte de ese cuerpo, cómo estamos participando de eso y pedirle al Señor que nos dé entonces esa misericordia, esa mansedumbre y que podamos perdonar si alguien nos hizo algo y también pedir perdón si hemos ofendido. ¿Sí? Esto también es parte de esto. Vamos a pasar al punto 14, que es sanidad divina. Hemos hablado ya de sanidad divina, pero vamos a hablar un poquito más ahora. Dice, creemos que así como Cristo estaba dispuesto y capacitado para sanar a la gente en Israel hace 2000 años atrás, Él está dispuesto y es capaz de sanar hoy a quienes necesiten sanidad mental, física o espiritual. Que tales sanidades puedan recibirse por medio de la oración, por la unción con aceite de los ancianos de la iglesia, creemos que es un don espiritual. Lo hemos visto. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Mateo 8:14 al 17, vemos que Jesús, primero en el versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. Acá nosotros vemos que Jesucristo no solo sanaba, sé que lo sabemos, pero este versículo especifica que no solo sanaba enfermos, no solo sanaba el cuerpo. Dice el versículo 16, primero dice el 15, y tocó su mano y la fiebre, y ella se levantó y le servía. Sanó el cuerpo de la suegra de Pedro, sanó su fiebre y la enfermedad que tenía. Pero el 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios. Vemos que sanaba el espíritu, y también entonces el cuerpo. Dice, y sanó a todos los enfermos. No importaba eh, la categoría, por decir así, si era enfermedad física, si era enfermedad espiritual, si era enfermedades del alma. Entonces, vemos que en los evangelios encontramos varios momentos o varios milagros que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Pero también sabemos, nada es obvio en las cosas de Dios, pero sabemos casi obviamente que Jesús sanó a los enfermos personalmente, pero también entrenó a los 12, a los discípulos, para que ellos también sanaran a los enfermos. Fíjense que Mateo 10 dice, entonces llamando a los 12 discípulos les dio
Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice que llamó a los 12 y les dio la autoridad para que ellos también pudieran sanar a los enfermos. El versículo 2 de Mateo 10 dice los nombres de los apóstoles y después dice el 5, el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 7, que dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Vemos que así como los discípulos, aún en este tiempo, esto, la sanidad es posible. Y usted y yo hemos sido encomendados. Ahora bien, si nos detenemos aquí en estos versículos, dice, a estos 12 Jesús les dio instrucciones, perdón, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Dice que Jesús los envió. No lo podemos hacer por nuestros propios medios. Debemos ser enviados, debemos ser ungidos, debemos obedecer a la palabra de Dios, orando entonces por los enfermos, pero no solamente por las enfermedades del cuerpo, sino también por las enfermedades espirituales, sino también por las enfermedades del alma. Y cuando nosotros continuamos leyendo la palabra de Dios, en Mateo, en Marcos 16, perdón, vemos que los apóstoles siguieron este ministerio aún cuando Jesús ascendió a los cielos. Ahora bien, ¿por qué también nosotros podemos hoy orar por los enfermos y los enfermos son sanados? Porque es uno de los dones del Espíritu Santo que está para nuestros días también. Entre los 9 dones vimos dones de sanidades. Y si estaba para la época de los apóstoles, también fue dado para cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas razones por las que Dios sana todavía en este tiempo. Primero vemos el versículo, como dijimos al comenzar, que vemos en todas las iglesias cuadrangulares, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, lo que Jesucristo hizo puede volver a hacerlo. Jesús, entonces, en este versículo vemos que Jesús como sanador también puede hacer lo que hizo en la antigüedad, puede hacerlo también ahora y aún nos sirve para nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha pasado que hemos vivido situaciones muy difíciles y Dios ha obrado? Entonces, cuando volvemos a vivir, debemos recordar que si Jesús lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Además, fíjense que cuando vamos a un versículo muy conocido, Isaías 53, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En estos versículos vemos que no solamente llevó nuestras enfermedades para sanar nuestro cuerpo, sino que cargó nuestros pecados también para la sanidad del alma. Fijémonos que en este versículo va acompañada la enseñanza bíblica sobre la sanidad, pero también sobre la salvación. En este versículo encontramos entonces estas dos situaciones juntas. También vemos que el evangelio que predicamos es para la persona completa, es para el espíritu, es para el alma y es para el cuerpo. Jesús no divide
al hombre en partes. Jesús hace obra completa en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos eh, en los fundamentos cuadrangulares decíamos que muchas veces antes de recibir la sanidad hay que pedir perdón por alguna, hay que pedir el perdón de nuestros pecados para poder recibir muchas veces eh, la sanidad? Entonces, vemos que Jesús en su sabiduría tenía el poder de Dios para hacerlo y predicaba y echaba fuera demonios y sanaba entonces los cuerpos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Todos sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó sin enfermedad. Al entrar el pecado en el mundo, entonces entró la destrucción del cuerpo. Pero vemos, primero, el pecado puede ser una razón de enfermedad, el pecado puede ser una razón de enfermedad. Al pueblo de Israel se le enseñó en algunos versículos, yo les digo algunos, Éxodo 15:26, Deuteronomio 28:1, vemos que al pueblo de Israel se le enseñó claramente que la obediencia a los mandamientos de Dios trae sanidad. Y después vemos también que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que la enfermedad aparecía muy a menudo en algunas situaciones, aparecía como juicio sobre los que habían pecado, ¿sí? Recordemos que a veces cuando pecaban, enfermaban. Entonces, vemos que el pecado puede ser la razón de la enfermedad, también la enfermedad puede ser un ataque directamente de Satanás, porque en algunos versículos de la palabra de Dios dice que se habla del espíritu de enfermedad, entonces a veces abrimos la puerta para que el diablo pueda, Satanás pueda entrar en nuestra vida con alguna enfermedad. También hay otra razón por la que nos podemos enfermar y es cuando no cuidamos debidamente nuestro cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 4:4 van a ver esto y en Filipenses 2:30. Eh, el no cuidar nuestro cuerpo puede ocurrir que nos enfermemos, todos sabemos que sí. Si no descansamos bien, si no dormimos las horas que debemos de dormir, si nos alimentamos mal, si no hacemos ejercicio, si tenemos problemas de emocionales o espirituales, quienes participan, que aquí también influye el pecado y no cuidar el cuerpo, quienes consumen demasiado alcohol, quienes consumen droga, es decir, son muchas las situaciones que debemos cuidar en nuestra vida para que pueden ser causa de enfermedad del cuerpo. También vamos a ver, todas estas razones pueden ocasionar que nos enfermemos. También hay algo, y es cuando llega el tiempo de Dios, cuando llega el tiempo en que estemos en la presencia del Señor, nuestro cuerpo se enferma y es la razón para que, bueno, para que nuestro tiempo en este mundo termine. Y eso también lo hablamos, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que a veces oramos por los enfermos y los enfermos no se sanan. Bueno, no sanan a veces porque es el tiempo de Dios de que partan de este mundo y de algo tenemos que partir. Entonces, también puede ser que la enfermedad sea la causa de la muerte de la persona. Ahora bien, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, decíamos recién que la sanidad estaba directamente relacionada con la obediencia, porque Dios es un Dios sanador. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también tenemos muchos ejemplos de sanidades. Y la sanidad vemos que
en el ministerio, los 3 años que Jesús caminó en la tierra en el ministerio las sanidades fueron clave, es decir, él sanaba a todos los enfermos, a cuantos enfermos venían a él y fue también fue clave para el ministerio de Jesús y para hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿sí? En los evangelios vemos muchos testimonios, muchos casos en los que Jesús sanó y esta era la marca de Jesús, ¿sí? Cuando estuvo en este mundo que fue sanar a los enfermos. Oraba, recordemos que oraba por los enfermos y se sanaban, muchas veces era de una forma milagrosa. Recordemos que la sanidad puede ser de dos maneras, milagrosamente en el momento de la oración o puede ser paulatinamente o quizás tienen que, aún perdón, que actuar la medicina, pero Dios obra de todas maneras. Entonces, a través de los milagros, Jesús confirmó su divinidad. Eh, También vemos que Jesús vino a destruir las obras del diablo, no vino únicamente para salvarnos, sino también para redimir nuestro cuerpo y para sanarnos. Marcos, perdón, 1:40 y 41 nos muestra que Jesús fue movido por la misericordia y por eso sanaba, es decir, porque Jesús veía a los enfermos padecer y entonces la misericordia lo movía a orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Después, eso en los evangelios. En el libro de los Hechos ya vemos cómo los apóstoles ponían en práctica la oración también y las sanidades ocurrían con la misma naturalidad que en los evangelios, porque el plan de Dios nunca fue que dejaran de ocurrir las sanidades, nunca fue que los enfermos no sanaran. Entonces vemos que todas las señales, Marcos 16, 17 al 20 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. Esta era la voluntad de Dios, que aunque Jesús ya no estuviera, que los discípulos no estuvieran, entonces eh, estas señales pudieran seguir a los que creen. Entonces, los apóstoles estaban seguros que esta era la voluntad de Dios, que los enfermos sanaran. Ahora bien, lo vimos, por eso lo vamos a ver muy rapidito, que en Santiago nos decía otras formas en el libro, en la carta a Santiago, en la epístola de Santiago, vemos que eh, practicar la sanidad también es para hoy en día y que dice llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, que lo ungieran con aceite y también que la fe juega un papel muy importante en la sanidad. Ahora bien, vamos a algo que lo mencionamos recién. ¿Por qué no todos los enfermos sanan? ¿Por qué nosotros creemos en la sanidad divina y la predicamos y la proclamamos? Bueno, por una razón, Dios es soberano. Él puede elegir, como decíamos recién, sanar a alguien milagrosamente, sin ninguna o con poca participación humana. Nosotros queremos que Dios sane a todo el mundo, y más cuando son nuestros seres queridos, ¿o no? Y oramos y mandamos los pedidos de oración y hay casos en que todo el país está orando y que la petición sale afuera del país. Pero bueno, Dios es soberano y Dios sabe en qué momento y de qué forma y con quién y a quién sana. Él no solamente entonces puede sanar a los enfermos, Él está dispuesto a sanarlos, pero a veces no es la voluntad de Dios y el señorío de Cristo es otro. Entonces, eh, hay algo que no lo vamos a comprender. ¿Por qué grandes hombres o grandes mujeres de Dios no son sanados? ¿Por qué algunos padecen una enfermedad muchos años? Bueno, fíjense que
en la infinita sabiduría de Dios, solo Él tiene la respuesta de por qué algunos no reciben sanidad. Em, es un misterio para cada uno de nosotros, pero nosotros seguimos predicando sanidad porque creemos que Dios puede hacerlo, ¿sí? Entonces creemos en Jesús como nuestro sanador. Fíjense que la palabra de Dios dice que íbamos a hacer lo que Él hizo, que las señales de Él seguirían a todos los que creemos. Entonces, ¿debemos orar por los enfermos? Debemos orar por los enfermos, pero debemos hacer algo más. Memoricemos aquellos textos que citan sobre la sanidad, que prometen sanidad. Y cuando oramos por los enfermos, usémosla. Creamos nosotros que el enfermo puede ser sanado. Hay algo que es real. Creemos, o en este momento me tengo que poner yo, creo en que las promesas de Dios son sí y amén para mi vida. Por lo tanto, creo que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario y creo que puede sanarlo. Entonces, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, echamos fuera los demonios, echamos fuera los espíritus de enfermedad y Dios en su soberanía sabe lo que hace, pero yo no puedo ordenarle a una enfermedad que salga si yo no lo creo. Entonces yo debo creer primeramente para poder orar por un enfermo y que el enfermo sane. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Si no, nos tomamos 5 minutos y volvemos. ¿Sí? Bueno, descansen un ratito, tómense un mate, no sé, y lo que quieran hacer y nos vemos en 5. Bueno, vamos a ir al artículo de fe número 15, que es la segunda venida de Cristo. Artículo de fe. Sí, número 15. Ustedes, la, pas- no sé quién es la directora de los institutos de ustedes, pero la pastora Florence envió el primer cuadernillo más chico que decía fundamentos cuadrangulares y el segundo que decía declaración de fe. En el segundo que decía declaración de fe, ahí en la página 20 está el artículo 15 de fe que vamos a ver ahora, que es la segunda venida de Cristo. El material que ustedes tienen dice, creemos y esperamos el día de la venida del Señor, que su regreso puede ser hoy, pero si no lo es, que la obra del Señor debe continuar y ser proyectada. Que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que queden se reunirán con Él en las nubes, que en el tiempo de su regreso habrá una gran tribulación, el reino de Satanás terminará y Cristo gobernará con su iglesia por 1000 años y después todo será hecho nuevo. Primera de Tesalonicenses 4, Tesalonicenses, por hablar rápido, 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Tito 2, versículos 12 y 13 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Bien, cuando nosotros hablamos o aprendemos o estudiamos o buscamos sobre los últimos tiempos, debemos prestar mucha atención a este tema o a esta, sí, a este tema porque hay muchas cosas que son falsas, hay muchas enseñanzas que no son de acuerdo a la palabra de Dios.
si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que aún a poco tiempo que Jesús había ascendido, ya algunos decían que tenía que venir en ese tiempo. Entonces, muchas veces si pensamos, quién no escuchó que en el 2012 se iba a terminar el mundo, quién no escuchó profecías de por ahí que el mundo se iba a terminar ya en algún momento y todavía estamos. Entonces, si nosotros aprendemos, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios y tomamos conocimiento de todo lo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo, que nos falta mucho, que realmente puede ser mañana, entonces vamos a poder enseñar, vamos a poder predicar, vamos a poder hablar y enfrentar todas las falsas doctrinas con la verdad bíblica en cuanto a esto. Fíjense, a veces nos preguntamos por qué hablar tanto de este tema, por qué hablar de la segunda venida. Bueno, antes de que Jesús ascendiera al cielo, él prometió que volvería otra vez. Jesús lo dijo. Hechos 1:11, Juan 14:1 y 3 son algunas citas de las que menciona esto. Jesús en distintos momentos o en distintas ocasiones también le pide a sus discípulos que velen, que oren, porque nadie sabe cuándo será su regreso y él no quería que sus discípulos fueran sorprendidos. Y esto está también para nosotros, es decir, debemos cuidar nuestra vida cada día porque no sabemos cuándo el Señor va a venir y nos puede encontrar no preparados. La palabra de Dios en Hechos 1:10 y 11 dice que así como los discípulos vieron ir a Jesús personal y claramente lo volverían a ver en su segunda venida. Así de real, así dice la palabra de Dios que lo veremos. Será, dice la palabra de Dios, el mismo Jesús que ascendió, el que retornará. Jesús entonces partió al cielo bendiciendo a sus discípulos y cuando Él regrese también vendrá bendiciendo a su pueblo y a los creyentes en Jesús. Ahora bien, eh, las verdades básicas respecto a la segunda venida de Cristo y que han sido aceptadas por los cristianos en general son que primeramente es que es que Jesús va a regresar personal y visiblemente. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí sabemos que esto va a suceder. También eso es en Hechos 1:11. En Hechos 17:31 vemos que Jesús va a juzgar a toda la humanidad, no solamente a los que no le conocieron o solamente a los que le conocieron, sino que Dios va a juzgar a toda la humanidad y también que va a resucitar físicamente, nos dice Apocalipsis 25, que va a resucitar físicamente a todos los seres humanos en algún momento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que en el Nuevo Testamento hay muchos autores, hay muchos versículos que nos hablan con claridad sobre este tema. Fíjense que Pablo exhorta a los creyentes a estar alerta en la segunda venida del Señor y que no los sorprenda, dice. Además, anima permanentemente a estar siempre fieles o a permanecer siempre fieles en los caminos del Señor, en dificultades y en persecuciones. ¿Por qué hace énfasis en esto? Es cuando nosotros pensamos en el caminar de un cristiano, muchos se han alejado del Señor o han dejado de velar en los momentos de dificultades, en los momentos de tribulaciones, en los momentos en que quizás no están pasando por un buen tiempo. Es allí cuando fallan, cuando no se alejan del Señor y no, ya no le siguen y descuidan entonces su salvación. Pero la palabra de Dios, aún en Apocalipsis 16:15,
Juan, el apóstol Juan también exhorta a permanecer fieles y a estar preparados para que la venida del Señor no nos sorprenda. Fíjense que según la Biblia vivimos los últimos tiempos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos detenidamente los sucesos que van a pasar o las cosas que van a suceder antes del arrebatamiento o antes de la segunda venida de Cristo, vemos que muchas de estas cosas ya han pasado y cuando buscamos y cuando tratamos de estudiar, cuando tratamos de ver, de investigar sobre este tema, vemos que, como decíamos recién, la venida del Señor, la segunda venida de Cristo está mucho más cerca de lo que quizás podamos llegar a imaginar y que ya nos encontramos realmente en los últimos tiempos. Entonces, cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario con esta victoria de Cristo, entonces como que Jesús inaugura ese reino de Dios que va a terminar o que va a cerrar o que va a consumar en el final de estos tiempos, el período de antes de la segunda venida. Entonces, eh, si nosotros nos aferramos al Señor, si nosotros creemos en sus promesas, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es una realidad y el momento de irnos con el Señor está asegurado, ¿sí? Em, la segunda venida del Señor tiene algunos aspectos prácticos importantes en nuestra vida. Primero, vemos que nos anima a vivir una vida o nos exhorta a vivir una vida agradable a Dios. Y también nos llama a cumplir con lo que la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Ahora bien, existe eh, el peligro de adormecernos si no tenemos esto presente, de no tomar en serio la segunda venida del Señor. Podemos escuchar muchas veces que las personas dicen, ¿cuánto hace? Más de 2000 años que están esperando y todavía no viene. Lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos pendientes, si nosotros no preparamos nuestra vida, no lo estamos esperando a lo largo de nuestra vida, entonces podemos adormecernos y llegar el momento en que ya no estemos preparados para ese momento. Entonces, tenemos que tener esto siempre presente. Es de suma importancia que estemos recordando esto en torno a la segunda venida de Cristo, que estemos em, pendientes y que tomemos muy en serio la segunda venida de Cristo. En los dos capítulos de Mateo 24 y 25 vemos que Jesús reconoce esta tendencia del ser humano de no tomar en serio la venida del Señor, la segunda venida de Jesús. Y vemos que a través de parábolas y a través de distintas citas, Jesús asegura, les pide, los exhorta a sus discípulos a que estén trabajando y esperando su retorno, trabajando. No podemos esperar la venida de Cristo de brazos cruzados, porque entonces nos vamos a adormecer, entonces nos vamos a descuidar. Entonces hay dos aspectos para la segunda venida de Cristo que nosotros debemos cuidar y que debemos tener en cuenta. Uno es que nuestra vida espiritual esté preparada, es que cada día busquemos al Señor y vivamos de acuerdo a su palabra. Y el segundo es que nos encuentre trabajando, velando y trabajando y cumpliendo con el propósito para el que usted y yo fuimos llamados, que es a trabajar en el camino del Señor. Entonces, vemos que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que gran parte eh, de la Biblia, parte importante de la palabra de Dios, menciona o ocupa varios versículos en cuanto a esto. Fíjense que dice que hay una estadística, se han contado 319 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida de Jesucristo. ¿Esto qué significa?
que cada 25 versículos en el Nuevo Testamento, uno trata sobre la segunda venida del Señor. Miren si no es importante. Miren si no tenemos que tener en cuenta este hecho. Es decir, podemos tener en cuenta, podemos estar seguros que este hecho es uno de los más importantes en la vida cristiana, en la enseñanza cristiana, en lo que usted y yo debemos saber y debemos tener en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque para esto nos preparamos, para esto caminamos en esta vida. Sabemos que obviamente ninguno de nosotros somos perfectos, pero que vamos caminando o vamos camino a esa perfección que va a ser cuando Cristo venga a buscarnos. Tenemos que tener eso en nuestra mente. Estamos viviendo para esto, vivimos para esto y nos preparamos entonces sobre esto. Dice que hay 8 veces más mención de la segunda venida de Jesús que de la primera. Primera y segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis son libros que están dedicados enteramente a este tema. Libros enteros, dos epístolas y Apocalipsis, que están dedicados. Y también en los evangelios encontramos capítulos enteros que hablan sobre este tema. Entonces, es importante notar que la esperanza de la segunda venida de Cristo está totalmente relacionada con las ordenanzas de Jesús, con lo que Jesús nos pide. Por ejemplo, el mandamiento a las misiones. Fíjese que cuando habla del bautismo en agua también, donde dice que debemos bautizarnos en agua y que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese que cuando celebramos la cena del Señor también recordamos a Jesús hasta que Él venga, eh, participaremos hasta que Él venga, es decir, permanentemente nosotros debemos tener esto en mente, debemos vivir para esto y debemos recordar esto en nuestras vidas para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide. Si bien vemos, como decíamos recién, que a través de la historia hay falsos anuncios del fin del mundo, y que aún con muy seguido escuchamos de las supuestas fechas, como mencionábamos recién. Entonces, cuando salen estos temas, es cuando nosotros debemos hablar sobre lo que realmente es la segunda venida del Señor y nos debe llevar a estudiar, a saber, a ver. Obviamente que no vamos a saber la fecha real, pero nos va a llevar a estar preparados, a saber qué cosas tienen que suceder, a estar pendientes, preparar nuestra vida espiritual, a estar en permanente relación con el Señor. Ahora bien, vemos también que hay muchos eventos, muchos desastres que la palabra de Dios dice que sucederán. Ahora bien, ¿qué hacemos con todas estas noticias? Porque si escuchamos los noticieros, vemos que muchas de las cosas que están sucediendo están en la palabra de Dios. ¿Y cómo interpretamos esto? Fíjense que yo les doy las citas, después ustedes léanla porque así no nos atrasamos. Lucas 21-28 y Primera de Tesalonicenses 5 del 2 al 4 nos habla de las señales a las cuales debemos prestar atención. Las señales que nos animan y nos ayudan a estar preparados para la segunda venida de Cristo, a estar alertas, a estar vigilantes. Por eso es que en este tiempo tenemos que hacer énfasis en esto y debemos predicarlo en nuestras iglesias y debemos predicarlo en el área donde estemos trabajando y debemos anunciarlo porque realmente muchas de estas cosas ya están sucediendo. Ahora bien, muchos hablan y muchas falsas noticias en cuanto a cuál es el tiempo de la venida del Señor. Obviamente que la fecha probable o la época no la sabemos, pero por eso es que ante todo debemos
conocer la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios me dice en cuanto a esto y no dejarnos llevar o no dejarnos engañar por falsas doctrinas o por falsos anuncios o por falsas noticias. Entonces, están sucediendo muchas de las cosas, están sucediendo, pero que no vamos a saber entonces el tiempo real. La palabra de Dios nos advierte que en la iglesia habrán falsos maestros, habrán falsos profetas y lo vemos y hoy tenemos acceso, si bien para quienes predicamos la palabra de Dios en espíritu y en verdad, como es tal cual la palabra de Dios, las redes sociales ayudan a que otros conozcan esta verdad. También las redes sociales son una influencia negativa muchas veces para que estos falsos maestros, estos falsos profetas confundan a los creyentes. Entonces, dice que la palabra de Dios nos dice que muchos escogidos caerán también en las trampas de estos falsos maestros y de estos falsos profetas. Y esto es también muchas veces a través de las redes sociales y tenemos que estar cuidando esto y por eso debemos enseñar la verdad bíblica, para que quien escuche estos falsos maestros, estos falsos profetas, no se deje llevar por estas corrientes. Eh, entonces, en cuanto a la segunda venida del Señor, debemos tener claridad y conocer la verdad bíblica en cuanto a este tema, ya que muchas veces muchos quieren ir más allá de lo que la palabra de Dios dice, quieren dar fechas, eh, quieren anunciar algo determinado, y la palabra de Dios en Mateo 24:36 nos dice que nadie conoce el día ni la hora en que el Señor vendrá, ¿sí? Vemos que Jesús nunca, obviamente nunca dio una fecha. Los apóstoles no sabían nada de esas fechas. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que Pedro y Pablo creían que faltaba muy poco para que volviera, creían que volvería muy pronto, pero como decíamos recién, aunque no sabemos cuándo vuelve exactamente Jesús, sí la Biblia nos da indicaciones de cosas que ocurrirán en esos últimos tiempos, cerca de la segunda venida. Entonces el creyente debe tener una expectativa permanente de la palabra de la segunda venida del Señor y debemos entonces estar al pendiente de esto y debemos cuidar nuestras vidas con respecto a esto. ¿Quién no quisiera saber la fecha en que el Señor vendrá? Pero aún los discípulos querían saber. ¿Me están hablando a mí o es un micrófono abierto solo? Perdón. Ah, no. Lo que pasa es que a veces no sé si es que me hablan a mí o es un micrófono abierto, pero vemos que Jesús respondía a las curiosidades de los apóstoles. En Mateo 25 dice que Dios respondía, trabajen. Jesús decía, trabajen, cuídense, Dios nos da talento, además nos ha dado tarea, por eso debemos ser fieles en en nuestras responsabilidades hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque Romanos 14 menciona que debemos dar cuentas a Dios por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Mire, no importa lo que nos toque hacer en el camino del Señor, no importa lo que nos toque hacer en el tiempo que servimos. Lo importante es que lo que el Señor nos manda hacer lo hagamos con excelencia como para el Señor y que trabajemos de esta manera. Eh, Como decíamos unas clases atrás, no hay cargos mejores que otros. El servicio al Señor es uno y debemos hacerlo con excelencia, sea cual sea lo que nos toque hacer. Pero también la palabra de Dios, cuando cuestionaban o le preguntaban cuándo sería la fecha, Marcos 13:32 dice, no se dejen engañar, nadie sabe
el día ni la hora. Jesús advirtió en muchas ocasiones que debemos velar, que debemos orar para no ser engañados, que debemos tener nuestra mente en Jesucristo, que debemos conocer su palabra, debemos escudriñar las escrituras, debemos mantener una vida de oración y esto va a hacer entonces que no seamos engañados con falsas doctrinas o falsas fechas. Jesús entonces nos menciona en Mateo 24, dice la palabra de Dios, que Él vendrá como ladrón en la noche, que un ladrón nunca se anuncia, llega sorpresivamente y de esta misma manera entonces Jesús llegará cuando menos lo esperemos. Sin embargo, debemos recordar que eh, cuando nosotros velamos y oramos esperando la segunda venida del Señor, no debemos hacerlo con temor. Veo que muchas veces hablamos con gente, con personas que dicen, no leo Apocalipsis porque me da miedo, o no pienso en la venida del Señor porque me da miedo, porque me da temor. No, no debe ser esto. Debemos esperar la venida del Señor con el único deseo y la única expectativa de que Él viene a gobernar, viene en gloria, viene en poder y viene a que nosotros podamos vivir esa vida eterna. Entonces, también debemos pensar que en la venida de Cristo, no en todo lo que puede suceder, no en todo lo anterior, no en los eventos apocalípticos, sino que nosotros tenemos que tener nuestra mente en aquel momento en que podamos estar cerca del Señor, en que podamos vivir esa vida eterna junto al Señor y en eso debemos pensar, pero sí debemos estar siempre, siempre preparados a la noche al acostarnos, a la mañana al levantarnos en el transcurso de nuestro día. No debe ser una obsesión, pero sí debemos saber que nos tenemos que preparar y estar listos por si el Señor viene a buscarnos y para esa segunda venida del Señor. Entonces, em, es interesante saber que el diablo siempre trata de que la gente se enfoque en esa fecha, ¿cuándo será la fecha que el Señor venga? ¿Cuándo será el regreso del Señor? Porque entonces al especular, al pensar sobre esto que no se está cumpliendo, hace que muchos eh, flaqueen en su fe y que muchos crean que no es real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona deja de creer en la segunda venida, deja de estar preparado. Cuando ya piensa que no es real, entonces deja de estar preparado y entonces se desanima y deja de creer y al no creer entonces vive una vida no de acuerdo a la palabra de Dios, una vida Pastora, contraria a las cosas del Señor. Sí. ¿se acuerda que en el 2000 fue un claro ejemplo de esto, que cuando decían que se venía el fin del mundo, Ujú. muchas personas se habían enloquecido por la fecha de 2000? ¿Se acuerda esa parte? Se Claro, habla mucho de esto. claro. Por eso, o sea, si nosotros no nos enfocamos en la palabra de Dios y en nuestra convicción de que esto realmente va a suceder, entonces hace que este tipo de situaciones hagan que las personas se aparten, no me incluyo, no nos incluyamos por las dudas, que las personas se alejen del Señor y entonces comiencen a dudar sobre las verdades bíblicas. Entonces, así como otros se burlan por lo mismo, quienes no creen, se burlan de aquellos que hablamos, que predicamos y que esperamos que el Señor venga a buscarnos. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Bah, ¿cuánto hace que están esperando? ¿Cuánto hace que dicen que va a venir? Pero bueno, esto hace que muchos eh, se flaqueen y muchos se burlen y duden de la palabra misma de Dios, de lo que la Biblia dice. Eh, entonces, vemos que hay algo, temas claves en cuanto a esto. Fíjense que en la iglesia hay muchas veces hay discusiones en cuanto a esto de acuerdo a la mirada de muchas personas
pero nosotros sabemos que debemos reconocer que cuando la palabra de Dios, por eso decíamos que el rapto y la segunda venida no eran el mismo evento, porque entre el rapto y la segunda venida vemos que será una historia. Mateo 24:14 nos dice que es una historia marcada por tiempos muy difíciles, por tiempos de persecución, por tiempos en que la iglesia va a ser muy perseguida, los que queden, los que hayan quedado, van a ser muy perseguidos y, y entonces, eh, pero igual habrán personas, igual van a haber personas que tengan que vencer esto para poder entonces poder vivir en la presencia del Señor. También vemos que Apocalipsis 1:9 nos habla y podemos ver también diferentes opiniones en cuanto al anticristo, en cuanto al milenio y en cuanto a muchos otros temas, pero nosotros tenemos que ver que como cristianos debemos aceptar, primero, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del dominio y el gobierno de Dios al cual el pueblo de Dios se somete y que fue anunciado por Jesús. Es decir, el dominio y el gobierno de Dios, usted y yo debemos someternos a ese dominio y el evangelio que Jesús predicó son las buenas nuevas de este reino, de este gobierno de Dios que fueron selladas por la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la realidad de la tribulación, los cristianos a través de los siglos han reconocido que el reino de Dios está presente, pero aún no se ha manifestado totalmente sobre la tierra. La consumación del reino de Dios está por venir y sabemos que es después de esta tribulación. Entonces, hoy podemos estar experimentando situaciones difíciles, tribulaciones, pero no estamos viviendo en esa gran tribulación de la que la palabra de Dios habla. Entonces, eh, debemos tener esto presente. También vamos a encontrar distintas opiniones, aún de predicadores o distintas situaciones, distintas opiniones, pero nosotros debemos basarnos en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la palabra de Dios a mí me llama a perseverar. Mientras los cristianos esperemos esta segunda venida de Cristo, estamos llamados a perseverar, estamos llamados, ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Estamos llamados a predicar su palabra, estamos llamados a cuidar nuestras vidas, estamos llamados a hablar de las cosas de Dios y a advertir y a enseñar a quienes no conocen todavía a Cristo. Es decir, la perseverancia que es tener paciencia en los tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy mucha gente está viviendo tiempos difíciles en cuanto al trabajo, tiempos difíciles en cuanto a enfermedades, tiempos difíciles de distinta índole, pero debemos entonces no esperar la venida del Señor pacientemente, sino que debemos permanecer en el Señor y debemos predicar la palabra de Dios como el Señor nos pide y lo que nos mandó a hacer. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las señales de su venida? Si nosotros no queremos ser sorprendidos por la venida del Señor, debemos poner cuidado, debemos conocer las señales de su venida y debemos poner cuidado a esto, ¿sí? Hay